Bueno, buenas noches a todos. Empezamos la clase. Comparto con ustedes. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Comparto con ustedes el aula virtual hasta donde estamos. Estamos en la unidad 3. Ahora empezando a implementar las bases de datos que diseñamos en Postgres. Bueno, aquí en la clase pasada tenían el instalador, un link al instalador. Esto de las versiones es una recomendación. Yo voy a tratar de subir un poco mi versión a una versión superior, digamos, más reciente para que no tengan ustedes problemas. Pero eh, idealmente 10.20 y algo tienen que instalar, ¿ya? Esto es para que cuando entreguen sus tareas no tengamos problema para abrirlas, ¿no? O sea, tenemos que tener la versión máxima permitida. Ok, hoy vamos a repetir un poco de ese proceso, pero ya vamos a analizar también lo que significa integridad, seguridad y recuperación de base de datos. O sea, les recomiendo que cuando tengan tiempo lean este material que está publicado, que es material de otro profesor, pero sirve como referencia para lo que vamos a dar. Y hoy volveremos a hacer juntos el ejercicio, es decir, no hay una actividad, sino que ustedes tienen que hacer junto conmigo. Bueno. Para empezar, voy a hablarles de algo. Cuando yo ejecuto, una vez que yo instale, yo ejecuto el cliente predeterminado que viene con la instalación de Postgres es el pgadmin. ¿Qué es el pgadmin? Es un cliente para acceder a las bases de datos de Postgres. ¿Ok? Entonces ahora mismo estoy ejecutando mi pgadmin. En este caso es el pgadmin 4. Para los que tengan pgadmin 3, no hay problema, pueden usarlo igualmente. Y un poquito más tarde en la clase también le voy a mostrar otro cliente que se llama dbeaver que también lo pueden utilizar en vez del pgadmin. ¿Ya? Entonces, si uso el pgadmin 4, típicamente me dice acá, me pregunta la contraseña que definí cuando instalé. Entonces le pongo mi contraseña definida de acceso general, digamos. Y me va a volver a preguntar acá cuando intente entrar al servidor. Ok, lo que yo estoy viendo ahora es la primera vez muestra algo así como esta. Una vez que uno ya después cambia su dashboard, muestra un dashboard, ¿ya? Ok, lo que yo estoy viendo ahora es la página principal de pgadmin y aquí les tiene que aparecer los servidores que ustedes tienen, ¿ya? Una vez que uno intenta acceder al servidor propiamente, que en este caso es Postgres 10, el que yo tengo instalado, le pide la contraseña del usuario Postgres. La primera contraseña era para entrar al pgadmin y este es para entrar al Postgres. Bueno, ¿por qué le digo que esto es solo un cliente? Por lo siguiente, por lo que uno instala realmente es el Postgres, el motor, el sistema de gestión de base de datos del pgadmin no es más que una herramienta. Y como yo sé que está instalado mi Postgres, tengo que entrar en la parte de los servicios instalados del sistema operativo. En el caso de Windows es Services, ¿verdad? En el caso de otros sistemas operativos, tengo que mirar cuáles son los servicios que están activos. Y entre esos servicios me tiene que aparecer el Postgres. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, yo tengo el Postgres 10 instalado y dice que está iniciado, ¿ya? El servicio está iniciado, ahí está, en ejecución. ¿Está? Si mi servicio está parado, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a detener este servicio, entonces, si yo intento, vamos a suponer que yo me desconecto de este servidor y vuelvo a donde estaba antes, más o menos así. Connect. Are you sure? Yes. Bueno, le voy a hacer refresh, básicamente. Así, si estaba así, ¿verdad? Intento conectarme, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo que yo te he levantado no significa, acá dice que él no encuentra el servidor Postgres. ¿Ok? Y yo tengo que verificar entonces entre los servicios si está levantado. Y aquí dice que el servicio no está en ejecución. Yo tengo que asegurarme de que ese servicio esté iniciado, ¿ya? Iniciar los servicios dependiendo de mi sistema operativo.
Ok. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se entiende entonces de por qué puede ser que a veces no se me conecte? Porque el servicio o no está instalado o no está iniciado. Ahora ya me conecta, ¿ven? Y ya puedo ver las bases de datos. Acá yo tengo un conjunto de bases de datos ya creadas eh, por clases anteriores, ¿no? Aquí, yo ya estoy viendo. En el caso de ustedes deberían de ver la base de datos de suministro creada en la clase anterior. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Hasta ahí no hay ninguna consulta sobre la relación entre Postgres y el No, sistema profe, operativo. quedó claro, profe. Gracias, Junal Tomás, por responder. Bueno, ¿entienden el concepto de puerto del servidor? ¿Se dieron cuenta que me decía el puerto 5432 no funciona? Me decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo puedo crear aquí otra conexión, registrar server, ¿ven? Y puedo decir mi server local y la conexión es localhost y el puerto es 5432 y el usuario y la base de datos del sistema se llama Postgres y el username es Postgres y vamos a ver si acá acá le tengo que decir la password con la que me tengo que conectar, ¿verdad? Con la que instalé y vamos a ver si acá se conecta. Que dice una vez tú conectes server call not localhost, para mí que el mío es 5433, me tengo que asegurar si es. Hey, ay no, escribí mal localhost, básicamente es eso. Bueno, ahí le voy a explicar. Acá donde dice hostname, es cuando yo no tengo la conexión. Ves que el mío ya, el PGAdmin ya crea una conexión predeterminada cuando uno instala, ¿verdad? Pero si no estuviera esa conexión, yo puedo conectarme acá una IP, el nombre del servidor, ¿ya? Quiere decir que aquí con poner localhost, es decir, este servidor que tengo localmente en mi equipo me debería de funcionar y el puerto predeterminado de Postgres es 5432, es decir, el puerto en que atiende las peticiones, ¿ok? Acá esto ya debería de funcionar porque ahí. Entonces yo tengo, este es registrar el mismo servidor dos veces, ¿ven? Tiene la misma base de datos. Pueden hacerlo también ustedes si quieren y van a ver que tienen sus mismos datos. Y acá ustedes pueden borrar otra vez, de disconnect from server, yes. ¿Qué les parece esto? Profe, ¿Sí? ¿y de qué serviría tener dos si al final es lo mismo? No, lo que pasa es que yo les estoy mostrando cómo conectarse. Es en el caso de que a ustedes no les aparezca acá o les pida en sus trabajos que se conecten a un servidor y le van a decir, los datos del servidor son, esta es la IP, ¿ya? Este es el puerto y la base de datos. Y ahí se conectan ustedes, inclusive les puede dar ya la base de datos y para que ustedes creen la conexión. ¿Se entiende? Porque esta es una herramienta cliente que se puede conectar a diferentes servidores. Yo estoy haciendo un ejemplo acá con un servidor, usando mi mismo servidor local nada más. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Si ustedes están en una red y te dice que el servidor está en la 192, 168, no sé, 21, ¿ya? Que este es tu servidor, entonces tenés que poner acá la IP del servidor o el nombre del servidor. ¿Se entiende? Si pongo localhost significa que mi instalación es standalone, es decir, en el servidor local, en mi equipo local. Change, no, close, yes. Voy a borrar de nuevo, solamente voy a mostrarle cómo ustedes pueden crear conexiones nuevas. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces las bases de datos están acá. Yo, por ejemplo, no tengo la base de datos de suministros. Ahora voy a crear, haciendo un poco de repaso, voy a crear y los que no hicieron pueden mirar cómo se hizo y ustedes pueden hacer. Voy a crear nosotros en la clase pasada, yo le pedí a la prueba que le muestre cómo crear la base de datos de suministro del ejercicio de suministro, que está en el Architect, en el Power Architect del ejercicio de suministros. Yo tengo grabado acá, por ejemplo, puedo ir a hacer Open
¿Y dónde tengo ese? Acá en Paul, mi unidad, clases. En mi caso tengo en el SIK 2021, 2 este. No, este es 2022, 1. Unidad 3 y acá tengo suministro Architect, ¿ya? Este es el diseño que usamos en la clase pasada, ¿verdad? Y ustedes pueden usar su propio diseño. Este es el diseño que yo vi en el WhatsApp, nada más por eso estoy tomando otra vez el mismo. Bueno, si yo quiero crear una base de datos de esta en el Postgres, lo que tengo que hacer es primeramente ir a crear la base de datos. Por ejemplo, voy a crear mi base de datos que se va a llamar suministro. Y se va a crear una base de datos en blanco, ¿ven? Yo solo le di el nombre y no vi otras propiedades, pero por ejemplo, esto tiene otras propiedades, como por ejemplo ¿cómo es? El conjunto de caracteres que va a usar, el table space sería el default, es decir, ahí se define en qué lugar se van a almacenar los datos, etcétera, y esto estoy usando todo el que es by default. Ok. En SQL no hay nada. Bueno. Aquí yo puedo conectarme a la base de datos, es decir, expandir la base de datos y acá tengo diferentes objetos dentro de la base de datos, por ejemplo, extensiones, lenguajes, etcétera, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa son los esquemas de base de datos y aquí el primero que me muestra es el esquema predeterminado, el esquema público, o sea, el esquema que se crea automáticamente con la base de datos y ahí ven que dentro del esquema yo tengo dominios, configuraciones, diccionarios, tablas, funciones, vistas materializadas, secuencias, etc. Ninguno de esto va a existir porque la base de datos está en blanco, ¿ya? Van a empezar a aparecer a medida que nosotros vamos creando estos objetos en la base de datos. Acá lo que nos interesa a nosotros son las tablas y tampoco hay ninguna tabla, ¿ya? Bueno, por supuesto que yo en tabla puedo hacerle clic derecho y crear una tabla usando las opciones que me da la herramienta, pero no es necesariamente el mecanismo correcto, ¿verdad? El mecanismo correcto es basarte en un diseño. Ok. Entonces, acá le voy a pedir la ayuda. Yo sé hacerlo, pero le voy a pedir que alguien me ayude, alguien que estuvo en la clase pasada, y me ayude. ¿Cómo hago para convertir esto en una base de datos real? A ver, Luis Gabriel Pereira. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Gabriel? Todo bien, todo bien. Estuviste en la clase pasada, ¿sabes cómo me puedes dar? Yo estoy mostrando, ¿vos me vas a decir si estuviste? ¿Me vas a Sí, ayudar? sería esa flecha, o sea, arriba, donde dice SQL con una flecha verde. Ajá. Y que ahí me dice Forward Engineer SQL Script. Acá lo que me dice es generar un SQL Script, ¿ok? Ujú. ¿Qué más hago acá? Y se elegiría el tipo de base de datos, que en nuestro caso sería Postgres, ¿verdad? Ahí donde dice Generic. Ah, en vez de genérico, utilizo Postgres. Bueno, Sí. acá les explico rapidito. ¿Qué significa esto? Te permite esta herramienta crear base de datos para Oracle hasta la 9, hasta la 10G, Postgres en genérico, SQL Server hasta el 05, MySQL, DB2, etcétera, ¿ya? Ok, si vos querés uno genérico, puedes usar el Generic SQL. Entonces se asume que si usas el SQL genérico sirve para cualquier base de datos. ¿Ok? Para eso es. Pero si querés específicamente una tecnología, ya generar los scripts de DDL, usas Postgres. Voy bien entonces, ¿verdad, Luis? Sí, para mí que sí. Ok, ¿qué hago acá? Y ok, nomás, sería. ¿Y qué pasa si me dice que hay errores? Y se puede poner fix all, o sea, para que solucione solo lo que se pueda, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué estoy viendo ahora, Luis? Y sería el SQL generado que te va a crear todas las tablas con sus atributos, relaciones, etcétera. Ah, perfecto. Muchas gracias, Luis. Hasta ahí para Dale, contigo. dale. Ok. Entonces, ¿quién va a ser ahora? Pasa que no me ven. Cristian Guillermo.
Hola, Cristian. Cristian Guillermo. Cristian Guillermo ausente. Hola, Alicia Esther Ortiz. Hola, profe. ¿Cómo estás, Alicia? Bien. Entonces, ayúdame acá, si estuviste en la clase pasada. ¿Qué hago con este Sí, script? tenés que copiar. O sea, le das en copiar. Ajá. ¿Y después? Y ahí te vas al Postgre. Acá. Sí. ¿Y ahí qué hago? Y sobre la base de datos suministro tenés que darle clic derecho, Ajá. Query Tool. ¿Y ahí? Hola. Perdí conexión. Hola, Alicia. Alicia perdió. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, acá está correcto. Aquí yo ya tengo el editor SQL, digamos, el editor de query. Acuérdense que SQL significa Structure Query Language, ¿verdad? Entonces, o query. Entonces yo puedo pegar acá. Esto es un editor de texto. Puedo escribir o pegar y ejecuto esto. Otra forma de hacer es directamente haciendo clic en esta herramienta que está arriba, que es el Query Tool. En la parte superior, la primera herramienta dice Query Tool, ¿ya? Eso también te habilita un Query Tool, otro query, otro editor, ¿ya? Entonces, en realidad estos son archivos. ¿Ven? Acá tengo uno, acá tengo dos. Este está en blanco, esto está aquí. Estos son archivos. Y si yo estoy en el primero que habilité, le puedo dar grabar con esta herramienta del disquecito, ¿ya? O file save seguramente. Acá no hay file save, pero acá me da la opción de grabar. ¿Ven? Grabar. Y ahí puedo decir, guardame en la unidad 3 de mi asignatura. Y esto es suministros DDL, ¿ya? .sql. Suministro DDL.sql. El DDL porque es Data Definition Language, ¿verdad? Es el SQL de creación. Guardé. Eso significa que guardé nomás como archivo. Ven que acá arriba ya cambió. Entonces, pónganle que yo en el examen le pido, tienen que subir el DDL de la base de datos. Es decir, ustedes no tienen que crear, me tienen que entregar esto, entonces tienen que guardar y entregar el archivo, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, en la unidad 3, en algún lado, clases, ustedes van a ver acá el SIK, el de este año, en la unidad 3, aquí se creó uno que se llama suministro de DL, que no es más que un archivo cualquiera que pueda abrir con un editor Notepad, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. Es un archivo cualquiera. Bueno, vuelvo ahí. Para que esto, acá las tablas todavía no existen, ¿no? Refresh. No hay. Para que ocurra, se cree las tablas en la base de datos, tengo que ejecutar esto, para lo cual no necesito marcar. Si se me marca, me va a dar un error porque él va a crear solamente, va a ejecutar la línea solamente marcada. Si quiero ejecutar todo el contenido, simplemente le tengo que dar en este play sin seleccionar ninguna parte, ¿ya? O en todo caso, seleccionando todo completamente. Y acá le doy execute o F5 y acá me dice successfully, ¿ya? Quiere decir que él ejecutó cada una de estas sentencias SQL. Es decir, acá, por ejemplo, creó la secuencia para unidad de medida, luego creó la tabla unidad de medida y le dijo que el código unidad de medida está basado en una secuencia que fue la creada anteriormente. Y así, luego altera la secuencia y le da la propiedad a un usuario, a ese tipo de cosas, ¿no? A la tabla. Luego crea otra secuencia, crea otra tabla, así sucesivamente. Entonces, si yo vengo acá en Tables y le doy clic refresh, debería de mostrarme. Entonces, lo que voy a hacer es, todo el esquema voy a hacer refresh. Y ahí sí, ven que por ejemplo secuencia ya creó la secuencia. Esos son todos aquellos que pusimos como autonumérico, creó como un objeto de secuencia.
Y en tables están todas las tablas, ¿ven? Artículos de entrega, artículos, departamentos, empleados, entregas, tipos, unidad de medida, etc. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? Se entiende, ¿verdad? Porque esto es un repaso. Ahora vamos a avanzar en la clase siguiente. Y que cualquier duda tienen que decirlo porque voy a ir avanzando ahora. Dieron con la profe cómo funcionan las secuencias, ¿verdad? ¿Quién me confirma eso? Bueno, más abajo. Rolando Sebastián, ¿cómo estás? Hola Rolando Sebastián. Rolando Sebastián, ¿me escuchas? Rolando Sebastián, ausente. Hola Matías Alexander. Hola, profe. ¿Cómo estás? Matías Alexander, presente. Bien, bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta. O Sí. vos haceme una pregunta. Vos primero. No tengo nada que consultar. Bien, entonces, ¿viste con la profe cómo funcionan lo de las secuencias? Profe, yo no entré en la clase pasada. No entraste en la clase pasada. No, Ausente. sí, profe. Ok. Bueno, entonces yo quiero que alguien me muestre cómo funcionan las secuencias. O me Para pre- mí que no, profe, no o al llegaron menos a yo no me eso. acuerdo. Bueno, Luis, entonces le voy a mostrar. Yo era para no No, profe. aburrirle mostrándolo otra vez, ¿ya? No es Hasta acá porque... nomás llegamos, profe, la clase pasada. Hola, Guillermo, ya llegaste. Ok. Buenas noches, ¿Ya te profe. funciona ya? Porque escuché que no te funcionaba nada. Sí, sí, todo tranqui. Qué bueno. Entonces le voy a mostrar cómo funciona la secuencia. Yo no quería ser repetitivo, pero ahora les muestro. Bueno, hasta acá todo bien entonces, ¿verdad? Voy a cerrar esto, don't save. Bueno, viste que, por ejemplo, la tabla unidad de medida funciona así. Yo puedo cargar la tabla unidad de medida haciendo directamente clic derecho y hay una opción de carga seguramente acá. ¿Dónde dice? View Edit Data, ¿ven? Y hay una opción View Edit Data, todas las filas, solo los primeros 100, los últimos 100 o filtrar, ¿ya? O usar esta herramienta que parece la segunda herramienta que está arriba que dice View Data, es lo mismo. Solo que se muestra todo y en el otro puedo seleccionar. ¿Ven? Que acá cuando le dan clic a esa herramienta les dice que lo que él está haciendo es haciendo un select. Esto ya es un SQL sobre la tabla, ¿ya? Haciendo un select a la tabla unidades de medida, pero te permite ingresar valores. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, la unidad de medida que sería, por ejemplo, kilos, ¿ya? Pero yo estoy haciendo clic solo en la descripción y le doy OK y acá ya te dice que el código va a ser default, es decir, él va a asignar. ¿Ok? En mi versión es un poco diferente, en la versión de ustedes puede ser un poco diferente, pero tienen que buscar la forma de grabar. Ahí arriba yo tengo acá, estoy apuntando, acá dice Save Data Changes. Y cuando le doy grabar, ven, aquí él le asignó automáticamente el código de unidad 1. ¿Ok? Y ahora voy a agregar litros. ¿Ok? Y si le doy Save, litros ya es automáticamente la unidad de medida 2. ¿Se entiende? Entonces, y el siguiente va a ser 3 y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando definimos, justo cerré sin querer. Cuando definimos nuestro architect dijimos que unidades de medida en el modelo relacional, unidades de medida, acá le dijimos que código unidad de medida es un entero que es autoincremental yes. Entonces él creó la secuencia unidad de medida secuencia, que no es más que una función del Postgres. Esto solo funciona así en Postgres. Entonces acá en secuencias existe unidades de medida secuencia. Fíjense acá. ¿Ven? Entonces, si yo quiero ver cómo funciona lo de la secuencia, le doy clic en secuencia y acá en la opción SQL y me va a mostrar que la secuencia es crea el objeto secuencia, incrementa de a 1, empieza en 1, el mínimo valor es 1 y el máximo valor es este. ¿Ven?
Entonces, la secuencia no es otra cosa que esta forma de implementación de autonumérico para que nosotros no estemos creando códigos en forma manual. Entonces, las bases de datos implementan este tipo de soluciones. ¿Ven? Entonces voy a refrescar, creo que acá ya debería de cambiar algo. Refrescar acá. Voy a cerrar. Opa. Bueno. Aquí está. Y eso funciona para cada una de las secuencias. Acá para código tipo, para número de entrega, para unidades de medida, etc. ¿Ven? Ok. Hasta ahí no hay duda entonces, ¿verdad? Si yo Profe, quiero... yo tengo una Sí, consultita un poco. Tipo, sí. ponerle que yo me equivoqué de poner un campo, tipo los datos de un campo, quise poner entero y puse varchar, algo por el estilo. Eso sí tengo que corregir en el Architect, ¿verdad? Eso no se hace en el Postgres. Se puede hacer, lo que pasa es que si ya existe la base de datos con datos, tenés que hacer directamente en la base de datos. Si está en blanco, no hay problema, vos podés corregir acá, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo corregir acá algo, ponerle que yo quiero artículo de entrega, número, ahí dice código de artículo varchar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero poner entero esto, puedo ponerlo. Pero si me está mi base de datos en blanco, yo quiero decir, está en blanco todavía, yo borraría y crearía de nuevo. Pero si ya existe, tengo que cambiar directamente acá. ¿Cómo se puede hacer eso? Haciendo clic derecho, hay varias formas. Clic derecho sobre la tabla, propiedades. Hay muchas otras formas. Estoy mostrando la forma fácil, la forma preliminar. Acá en artículos voy a columnas y acá están todos los tipos, ¿ven? Y puedo decirle, no, unidad de medida no es carácter variant, es un integer. Esto podría hacerlo ya, ¿ven? Por SQL también se puede hacer haciendo así, alter table, por ejemplo, alter table, unidad de medida, alter column, así. Hay que saber escribir ahí, ¿verdad? Y ponerle nombre, por ejemplo, el nombre ahora es un varchar de 100. A ver si me funciona esto, porque a veces esa línea nomás quiero ejecutar y ejecuto solo esa línea así. Si me da error, dice, es porque alter column no se hace así, ¿verdad? Tengo que saber exactamente cómo se hace la alteración. Acá me falta algo en, creo que era type, algo así, no me acuerdo bien. Type. No me acuerdo bien ahí después cuál es la sentencia correcta, ¿ya? Ahí está, acerté. Es alter table, unidad de medida, alter column, nombre y el tipo ahora es varchar de 100. ¿Ves? Me funcionó, me faltó eso para poco. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Quién habló en el chat? Bueno, yo no conozco set en Postgres, no conozco Neider. Mostrame vos. Hola Neider, ¿cómo estás? ¿No tenés micrófono, Neider? Neider ausente. En serio, llevan ausente los que no me hablan, ¿ok? Profe, Sí. una consulta medio tonta, pero ¿en qué momento yo voy a usar integer y varchar para las primarias aquí? Porque vos vas a definir si querés usar integer o varchar. O sea, tu negocio lo va a definir, ¿verdad? Porque habías dicho, no sé si fue la clase anterior, que tipo si era algo que nosotros íbamos a definir, tenía que ser integer, ¿verdad? Esa era una recomendación, justamente lo que acabo de mostrar, porque, por ejemplo, las unidades de medida, ¿para qué le vas a...? Imagínate que tus unidades de medida sean varchar su código, ¿verdad? Entonces, cuando vas cargando, tenés que cargar, acá tenés que poner algo así como código, LT es litros, ¿verdad? K1 es kilos, ¿ya? Y entonces, sería varchar en vez de integer. Entonces, es mucho más cómodo para programar si este tipo de IDs o códigos son enteros, ¿ya? Entonces,
Eso es una recomendación para este tipo de tablas. Pero para el caso de artículos, ¿por qué es varchar? Pueden mirar el enunciado del ejercicio U2 a 3, creo que es, ¿verdad? Lo de suministro. Si miran, van a ver por qué es varchar. Porque, a ver, repaso, este es el que hicimos, ¿verdad? Este es el que estamos implementando, el U2 a 3. ¿Y por qué es varchar? Porque según el negocio, según el requerimiento del cliente, el código de artículo es así su codificación. ¿Qué te parece? AL019, LI013, ¿ya? Porque así el cliente quiere. Así es, por eso es. ¿Qué te parece eso? Pero para litros, unidades, caja, resmas, unidades, etcétera, ni siquiera importa, vos ni siquiera vas a mostrar cuál es la idea, vos te importa la definición, la descripción de la unidad. Y eso aplica para tipo de alimentos, para unidades de medida, etcétera. Pero no aplica para código de artículo donde el cliente define su necesidad de codificación. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Pero acá, por ejemplo, para departamento 02, ¿es un entero o es un varchar? Entonces, código de departamento no es un entero, porque dice 02. Acá debería ser un varchar. Varchar es varchar de 2. Tal vez ahora en el primer parcial y eso no vamos a ser tan exigente, pero si tu cliente te dice acá claramente, ¿verdad? En el ejercicio, que él codifica los departamentos de su empresa con 2 dígitos, del 0, enumerando así 01, 02, etcétera, porque él quiere, no es 2 a 0, es 02, y eso no es un número entero, ¿no? Es un número, es un texto porque el 0 viene antes. Ven, pequeños detalles que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de trabajar, digamos, ¿verdad? De cómo el cliente quiere su producto, ¿verdad? La casa no es como el albañil quiere, es como el dueño quiere. Entonces, lo correcto hubiera sido aquí poner código de departamento varchar de 2. ¿Ok? Otra cosa interesante, se recomienda no poner varchar sin el tamaño. ¿Por qué? Porque queda así. Ahí me perdí acá. Bueno, por si no queda así. Por ejemplo, vamos a ver empleados, por ejemplo. Vamos a ver la definición de empleados. Y acá pone, él cuando crea le llama character varying. Character varying porque eso es como Postgres llama al varchar. El varchar es, él traduce así, ¿ya? Pero no hay límites. Es decir, no hay límite a esa carga. No le pusiste un límite y él puede cargar. No hay límites en el nombre. Entonces, se recomienda que le pongan, por ejemplo, cuánto es el tamaño máximo que puede tener el nombre de un empleado. Porque vas a hacer un formulario también, cuando hagas el sistema también va a ser un tamaño específico. Entonces, te tenés que guiar para programar en tu formulario, tenés que guiarte por ese tamaño, ¿ya? Entonces, lo correcto aquí, por ejemplo, para este tipo de casos es que el nombre de empleado sea un varchar con un tamaño más. Ya no me deja cambiar acá, no sé por qué. Bueno, voy a hacerle un cambio de UAU y ahí ya me va a dejar. Un varchar, ponerle que lo máximo que puede tener es 100 caracteres su nombre. Esto es más correcto, ¿ya? Entonces, código de unidad puse integer. Acá, código de artículo es un varchar, pero fíjense que en código de artículo es un varchar que siempre tiene 6 dígitos, 6 caracteres, ¿verdad? Entonces, acá lo mejor sería poner código de artículo, pero en su tabla de origen, código de artículo es un varchar. Cuando no me deja cambiar, hago un cambio de WAU, ¿verdad? Ahí, ese es un tip nomás acá. Y ahí le digo, es 6. No puede tener más de 6. Ese ya es su restricción, su control, ¿ya? Pongo acá, y si borro este y creo de nuevo, él ya lleva con el código correcto, ¿ven? Subtotal es un varchar. No, subtotal es un numérico.
Entonces no es ni siquiera un entero, podría ser un numérico. Ahora ya vamos entrando en este tipo de detalles. Que por ejemplo tiene 12, bien grande, y 2 decimales. 12 dígitos de los cuales 2 son decimales, entonces se define así. Todos los que son de tipo monto pueden ser numéricos o de tipo moneda, depende del tipo de dato que uno le quiera dar. Pero yo recomiendo para este caso usar numérico 12, 2 decimales. Pues. Ahí se podía guardar hasta dólares, ¿ya? Voy a código de departamento, varchar de 2. Como él no actualiza acá, entonces voy a crear, al crear de nuevo, él ya va a hacer la propagación de clave con el tamaño correcto. ¿Alguien me habla en el chat? No. En el WhatsApp parece, ¿no? Profe, una consulta. Sí, claro. ¿Cómo sería en este caso si es que te pides sí o sí sería de 3 dígitos? Que sí o sí tiene que ser 3, que no te permita cargar 2 ni 4 para Máximo limitar ahí la 3. base de datos. Ah, máximo 3, ¿verdad? Sí, o sea, que sí o sí tiene que ser 3 dígitos por decir. Pero en varchar o en numérico. No, es numérico. Dígito. Entonces, ahí yo usaría numeric. Ponerle que sí o sí tiene que ser hasta máximo 3. No sé qué podría ser. El código de empleado, tal vez, ¿verdad? Entonces, puedo poner, en vez de integer, que no tiene, a ver, no me habilita. Vamos a ver si integer me habilita integer. No me habilita integer, pero numeric, que es el equivalente, sí me permite establecer la precisión. Es un número de 3, ¿ya? Y no pongo decimales. Ah, dale, profe, gracias. Y ahí ya está. Bueno, este era código de empleado, ahí. ¿Está? Ahí ya llevó bien. Bueno, lo que voy a hacer yo, basado en estos cambios que hice y para responder a lo que dijo, es así. Yo voy a borrar esta base de datos. Voy a cerrar todo. Y voy a recrear de nuevo para que ustedes vean la diferencia. Entonces, no grabo nada. Yo puedo borrar mi base de datos completo. No tiene que estar abierto ningún query apuntando a él porque si no, no me deja borrar. Delete, drop, porque todavía es un ejercicio, ¿verdad? Entonces, y creo de nuevo nada más suministro. Esto no se puede hacer si la base de datos ya existe con datos, ¿verdad? Porque voy a perder todos los datos. Y aquí lo que hago es genero de nuevo en Postgres, ¿ya? Ok, with fix, copy. Voy aquí, abro el editor y lo ejecuto. Me dice que está todo ok, hago refresh, clic, en cualquier lado puedo hacer clic, refresh, voy al esquema, public, y se crea de nuevo las tablas. Por ejemplo, yo que cambié, artículos, ¿verdad? Si quiero ver cómo se creó artículo, le pongo acá el query y dice, ven, ya se creó con carácter var de 6, empleados, ya se creó con numérico de 3 y 0 decimales. Y ahí ustedes pueden ver cómo es la sentencia SQL de creación de la tabla. Create table, si no existe, el nombre, los campos, todo esto chirimbolo que le crea Postgres es solo de Postgres. Si ustedes ponen create table, el nombre de la tabla y las columnas, ya es suficiente. Hasta acá. Bueno. Ya tenemos. Entonces, ¿qué pasó con unidades de medida? Está en blanco nuevamente. ¿Por qué? Porque yo borré, ¿no? Entonces puedo volver a crear acá. Unidades. Ok. Después, kilos, litros. El orden en que yo voy creando va a definir el código que le va a asignar. Yo creé todito y puedo grabar de una sola vez. Y ella todito le puso 1, 2, 3. Eso es el autonumérico. Bueno, ya definí unidades y ya sé que 1 es unidad, 2 es litro y 3 es kilos, ¿ya? Ahora voy a tratar de definir artículos también. ¿Y los artículos qué necesito? Necesito código artículo. Me dictan ahí, a ver quién me va a dictar, lo que dice en el ejercicio.
Por ejemplo, ya me ayudó Fabián. Hola Sofía Clavel. Hola, profe, ¿qué tal? Fíjate un poco acá y me vas a ir dictando un código de artículo, su descripción, su tipo y su cantidad, así, ¿ya? Digo, lo que sean de artículos. Dame que no tengo abierto final el ejercicio, profe. Ay, pero seguro que ya lo bajaste, ahí en tu compu ha de estar, el Sí, sí. ejercicio pasado. Bueno, alguien me ayuda ahí. Código de artículo. El primer artículo, ¿qué código tiene? AL0019. Ok, ese sí, como no es autonumérico, tenemos que cargar. ¿Qué descripción tiene el artículo? Bidón de agua. Voy a poner todo en mayúscula para no joderme con bidón de agua. Ok. Costo unitario, ¿cuánto es? 19.000. 19.000. Ven que ahí dice íntegra, entonces no puedo ponerle decimales, ¿ves? Ahora, unidad de medida, ¿qué dice? Litros. Y ese era, ¿qué era esa unidad? Acá le puedo escribir litros. No, creo que el código. ¿Y qué lo me deja poner? Otra tabla, pues. Claro, ¿y qué debo poner ahí entonces? Litros, ¿me va a dejar? No. No, no funciona así. No es que yo escribo litros acá. Me deja acá tú, ¿verdad? Pero cuando intento grabar, me dice el Dame valor error. null para la columna unidad de medida, el primero. No puedo tener eso. ¿Ya? Entonces acá tengo que ponerle 1 o 2 o 3. Y en mi ejemplo, acá en unidades de medida, litro es 2, ¿ven? 2 tengo que ponerle en ese caso. ¿Se entiende? Se me fue hacia acá. Entonces acá lo que tengo que poner es 2. ¿Cómo lo que no pillé todavía cómo se edita acá? Es que no, aquí le tengo que poner 2, ¿ok? No litros. Este ya trata de eliminarlo. No, después voy a corregir. Y stock, no sé cuánto tengo de stock, ¿verdad? Puedo dejar nulo. ¿Qué tipo es? Alimentos, dice. Y puedo escribir alimentos acá. No. Alimentos. No, tengo que definir primero el tipo. Entonces, yo tengo que venir entonces en tipos primero, antes de hacer eso y definir acá, igual como hice con unidades de medida, definir alimentos. Lo otro que es, no sé, ¿cuál es otro tipo que existe? Insumos. Insumos. Por ahora voy a poner esos dos nomás. Entonces ya sabemos que alimentos es 1 y insumos es 2, ¿verdad? Porque es así el autonumérico, ¿ven? Lo guardo. Y puedo cerrar este para que no me confunda. Entonces, este alimentos entonces es 1, ¿verdad? Así. Y la código de unidad de medida, uy, esta tabla está mal creada. ¿Se dieron cuenta acá? Yo no me fijé acá. Artículos tiene unidad de medida, que es el código, y también tiene unidad de medida. Esto es un error, ¿verdad? ¿Verdad que es un error? Unidad de medida y código unidad de medida. Entonces, esta tabla, no tiene que existir acá. Yo no me fijé que esta solución está en unidad de medida, por eso que me dejó cargar acá litros, ¿ven? Entonces, acá hay una ¿Será que dijimos inconsistencia. los profes de esa clase? Sí, yo simplemente, o sea, lo que pasa es que yo no vi toda la clase, ¿ya? Agarré nomás lo que estaba en el WhatsApp. Ok, esta ignoro entonces. No existe. Ok, la unidad de medida, este es 1. Y ahí intento grabar. Acá no me va a funcionar. Voy a tratar de grabar el 2. ¿Cuál es la línea 2? ¿Qué línea es la 2? El segundo código es IN0022. Entonces, IN0022. Ok. Acá su descripción es. Toner Toner para para impresor. impresor. Ok. Código, el precio unitario, costo unitario. ¿Cuánto es? 230.000. 230.000. Eso ignoramos. Stock no sabemos. ¿Y qué tipo es? Insumos, ¿verdad? Sí, el 2.
Entonces acá va 2 y unidad de medida sería unidades, ¿verdad? Que no sé cuánto definir. Unidad de medida sería 1 y el otro es litros, ¿verdad? El agua, ¿verdad? 2. Vamos a decir que es 2. Entonces este no es unidad, esto es 2 y este es 1. ¿Están de acuerdo o no? Lo que estoy diciendo nomás que el bidón de agua es por litros o por unidades, o los dos son por unidades. El primero es por litro y el otro por unidades. Perfecto, entonces es 2 y 1. ¿Por qué es 2 y 1? Porque yo definí que unidad es 1 y litro es 2, ¿verdad? Ok, este me va a dejar grabar. No, dice que el valor de la columna stock viola. Ah, hay que definir sí o sí. ¿Ven lo importante de definir que sea nulable o no nulable? Que le pusimos que stock es no nulable, ¿ya? Entonces, por lo menos tengo que poner el valor 0. ¿Está bien? Si no sé, pongo 0, pero no puede dejarse en blanco. Es decir, null significa ningún valor. Y es solo así me va a decir, yo lleno ahí con cualquier valor, me va a dejar. Ahora ya grabó, ¿ven? Para solucionar este tema de que unidades no debe existir, puedo hacer lo siguiente. Puedo irme al artículo, a hacer con clic derecho Properties, voy a columnas y elimino esta columna unidad de medida que estaba mal. Save. Y entonces la próxima vez que yo cargue artículos ya no me va a aparecer más. Ahí ya aparece correctamente, ¿verdad? Ok. Bueno. Yo puedo decir que el primero, bidón de agua, es de tipo 4 su unidad de medida. Vamos a ver si le cambiamos. Si le cambian a 4, intentan grabar, miren el error que hace. Inserción o actualización en la tabla de artículos viola la llave foránea unidad. ¿Se lee? Inserción en la actualización en la tabla de artículos viola la llave foránea unidad de medida. La llave unidad de medida 4, voy a volver a grabar para que aparezca de nuevo el mensaje. No está presente en la tabla unidad medida. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece que quiere decir eso? No se cargó el código 4. El código 4 no existe acá. Yo tengo que, para poder usar, yo tengo que definir aquí. Eso se llama integridad referencial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la base de datos controla la integridad de los datos? Esto quiere decir, yo no puedo meter cualquier cosa que no tenga sentido. Entonces, para la base de datos no tiene sentido la unidad de medida 4 porque no existe. Solo puede ser de 1 a 3, que es lo que habíamos dicho, ¿ya? Esto es un control que ya implementa las bases de datos. Otra cosa que le voy ahora, yo puedo ir en unidades de medida aquí. Lo que no sé es cómo se borra. Sé cómo se hace el borrado por, a ver si es este, Diliax Esquino. El borrado se hace así. Yo sé por SQL, ¿verdad? En esta herramienta lo que no sé. Entonces, voy a decir por delete, no funciona. ¿Verdad? Entonces, por SQL, para abrir un editor SQL, ahora le voy a mostrar usando un editor SQL. Yo puedo ver así de la siguiente manera. Select all from unidades, unidad medida, ¿ya? Ahí veo todas y le doy a ejecutar. Ahí veo todas mis unidades de medida. Ahora, yo puedo borrar en SQL. Nosotros más adelante vamos a dar, yo le voy a explicar en detalle esto. Esto es solo para demostrarle cómo se hacen los controles. Borrar de la tabla unidad medida. Que borre toda la tabla unidad medida. Es delete thinwhere. Este es el famoso delete thinwhere. Hay un meme sobre esto, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, miren el mensaje que les dice. No se puede borrar o modificar la tabla unidad de medida porque la tabla artículos ya lo usa. Es decir, hay registros que hacen referencia a eso. Por ejemplo, el código 1.
Esto se llama integridad referencial. Es así como se implementa la seguridad en la base de datos. Uno, no puedo borrar el contenido de una tabla que ya es utilizado en otra. Pero, si pongo where, código, ¿cómo se llama el? Kilos. Cuando el código unidad medida es igual a 1, voy a hacer es igual a 2. Ejecuto ese, no me deja borrar. El 1 no me deja borrar. Toda la tabla ya vimos que no me deja borrar. Y el 3, ¿me va a dejar borrar? Desapareció el 3. El 3 se puede borrar. ¿Por qué? Porque todavía no referenciamos a ninguna otra tabla. Exactamente. Entonces la integridad referencial no es con relación a la tabla, sino que es con relación a los registros, a las filas de las tablas que ya son utilizadas en otras. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en la tabla artículos, si veo el contenido de la tabla de artículos, acá el código unidad de medida que usé es el 1 y el 2 nada más. ¿Ya? Entonces, esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, seleccionar, borrar, ¿verdad? Esto típicamente uno implementa en una aplicación un botón que dice borrar, ¿ya? Entonces, si alguien hace clic en ese botón de borrar ese registro, lo que la aplicación hace es un delete, le lanza esta petición a la base de datos y la base de datos va a hacer este control. Entonces, esto es independiente a desde dónde se haga la petición de borrado, ¿ya? Ahí me dice que ya no hay nada que borrar, ¿verdad? Porque ya el código 3 no existe. Entonces, esto no es solo base de datos, sino que es también cómo va a funcionar todo un sistema. Desde el punto de vista que si yo intento borrar desde mi aplicación, lo mismo tiene que haber ese control. Entonces, si está mal diseñado la base de datos, sí me permitiría borrar y habría inconsistencia de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tabla de artículos existiría un registro acá que no apunta a nada en la tabla unidad de medida. Por SQL, en clases posteriores yo le voy a mostrar cómo traer la descripción. Ahora lo que estamos viendo son los códigos. Y es para que ustedes entiendan cómo se va a ir construyendo los datos, cómo se van a ir alimentando, es decir, registrando, almacenando los datos en la base de datos. Y es así, ¿ya? En tipos ya tenemos también, ¿verdad? En select all from tipos. ¿Verdad? Entonces, cuando yo entro a insert into tabla artículos. Entonces, por ejemplo, los campos, ahora voy a hacer la inserción por SQL para que vean que no importa. En la tabla de artículos funciona así, tiene las siguientes columnas. Entonces, código artículo, coma, descripción, coma, costo unitario, coma, stock, coma, código tipo, coma, código unidad medida. Values, los valores van a ser. ¿Alguien me edita otra vez el tercer artículo? ¿Qué código tiene? Porfa. Ahí yo voy a elegir quién. Teresita Jazmín, ¿estás ahí? Sí, profe. Díctame un poco el tercer artículo, porfa. ¿Puedo poner draft, profe? Estaba teniendo otra clase ahí. No funciona así. Yo porque no puedo ponerlo lo que necesito que vos me dictes. Pero le quitar primos, profe. Ya. No, otra persona nomás que me ayude. Bueno. ¿Alguien que está prestando atención en la clase me puede ayudar? LI 0013, profe. 013, sí, ese es el código. Va entre comillas. ¿Cuál es la descripción? Papel higiénico. ¿A qué? ¿Cuál es el costo unitario? Costo unitario. 2650. 2650. Stock no sabemos, pongo 0. ¿Por qué no podemos 0? Porque algún valor le tenemos que poner, ¿verdad? El código tipo, voy a poner que sea, no sé, yo quiero que papel higiénico sea de tipo 5.
Yo quiero que la unidad de medida sea 3, ¿ya? Esto no va a funcionar porque no puedo inventar los valores que yo quiera, ¿ves? La llave unidad de medida no está presente, ¿ven? Ya no existe esa unidad de medida, ¿se acuerdan? Lo borramos. Entonces, acá unidad de medida tiene que ser 1, uno que exista, ¿verdad? Por ejemplo, la unidad. Y ahora me dice código tipo no existe. Entonces, ¿qué tipos existen? Entonces tengo que poner solamente tipos que existan. Por ejemplo, insumo. Vamos a suponer que papel higiénico es insumo. Entonces, cuando le doy así, sí va a insertar, ¿ven? Entonces ya existe el artículo 3. Lo que le estoy mostrando es SQL en este caso ya de inserción y de borrado, y esto en un sistema lo que hace, ustedes implementan basado en botones, ya las acciones y invocan los procesos de borrado y su aplicación traduce esto en SQL. No es que nosotros en estas clases vamos a aprender a hacer SQL, pero para que ustedes entiendan, las aplicaciones tienen mecanismos para generar esto, ¿verdad? Aquí lo que quiero que entiendan es la integridad referencial. Uno no puede registrar en una tabla valores aleatorios o valores que no existan en otras en las cuales hace referencia. Y esa referencia es esto. Artículos, ¿verdad? Depende de unidad de medida en el sentido que un artículo sí o sí corresponde a una unidad de medida. Y por supuesto, un artículo sí o sí debe ser de un tipo, ¿ya? Entonces, cuando existen estas relaciones, no se puede borrar los registros de las tablas a las cuales hace referencia. Pero artículos yo puedo borrar porque es independiente. O sea, yo podría borrar artículos, salvo que el artículo ya figure ya en una entrega. Entonces no podría borrar. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Se entendió lo que consiste integridad referencial? Entonces, ¿sí? Voy a preguntar. Sí, profe, Sofía dice perfecto. que sí. Oscar Andrés, ¿cómo estás? Hola, Hola, Oscar profe. Andrés. Hola, profe, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí te escucho. ¿Estás pudiendo entender lo que estoy mostrando? Y voy siguiendo, profe. Entonces te hago una preguntita para ver si vas siguiendo. ¿Por qué no me dejó borrar la unidad de medida 1? Porque ya estaba referenciado a otro artículo que ya cargaste. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, eso significa que si yo ya le vendí a unos clientes, yo no debería de alterar los datos del cliente. Por ejemplo, su clave no puedo cambiar. Probablemente debo cuidar de no cambiar el nombre, inclusive debo implementar controles. Lo que la base de datos, o controles para controlar, eso valga la redundancia, lo que la base de datos me va a hacer es no permitir que yo borre o altere la clave, pero los demás datos eventualmente podría, ¿ya? Entonces, sí se puede hacer cosas como por ejemplo esto. Yo puedo entrar acá en unidades de medida y decir que unidades es docenas. Esto puedo hacer. Y ahí sí estoy manipulando. Lo que no me va a permitir es cambiar la clave y poner acá esto es 11. Voy a regrabar y ahí me va a decir la llave foránea, ¿verdad? No puedo cambiar el 1 porque ya se usa, ¿ya? Entonces tampoco puedo cambiar esto. Ahí me va a dejar grabar. ¿Ves? Puedo cambiar la unidad de medida de la llave foránea, detail la llave código unidad 1. Ahí ya grabamos ya, ¿verdad? Entonces, la clave me restringe y me restringe el borrado. Sin embargo, puedo borrar todos los artículos sin where. Borrar el último nomás. Artículos where código artículo es igual a L1 esto, pero entre comillas simple. Yo no le estoy explicando todavía el SQL porque esto es para otra clase. Lo que quiero que entiendan acá es básicamente, ¿puedo borrar eso? Sí, se acaba de borrar. ¿Ven? Desapareció. ¿Por qué? Porque él no es referido por otra tabla.
refiere a otra tabla a través de una FK, pero ese código de artículo todavía no había sido entregado o vendido. Eso es lo importante. Bueno, preguntas hasta acá. Antes que avance demasiado, estamos hablando de integridad referencial y estamos hablando también de que cuando yo le digo no aceptan nulos, no aceptan nulos. Por eso que stock, por ejemplo, no aceptaba nulos. Porque acá dice acepta nulo, allows nulls, no, dice. ¿Alguien tiene duda de lo que significa null? Eso no expliqué todavía, pero me gustaría que ustedes tengan dudas. ¿No? Ninguna. Ariel Graciel. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué te pareció lo de... ¿Se entiende lo de qué significa integridad referencial ahora? Sí, se entiende, profe. Qué bueno. ¿Y no tenés una pregunta para mí? Y la verdad que no, hasta ahora. Estoy siguiendo. Ah, yo pensé que iba a decir está todo claro, pero en realidad es porque están perdidos, entonces prefieren no preguntar. Eso es lo que estoy desconfiando. Estoy procesando, profe. Bueno, bueno, entonces integridad referencial es esto, ¿verdad? Los controles que implementa la base de datos para que uno no dañe la base de datos, no genere inconsistencia de datos. Ok, yo puedo cerrar. Esto también puede ser, todo esto que yo hice, yo puedo guardar acá y poner, estos son demo de integridad. .sql y se guarda. Y puedo cerrar esto otro, cerrar todo y por supuesto que si salgo va a seguir estando ahí mi base de datos, ¿verdad? Voy a hacer unos cambios más acá a mi base de datos, por ejemplo, en artículos, ya me gusta cómo está, es varchar, character variant. Le voy a cambiar, por ejemplo, voy a hacer unos cambios en artículos más. Voy a properties y le voy a cambiar cosas acá. Acá le voy a cambiar. Character variant, voy a decir también que acepta hasta 100 caracteres, ¿ya? Costo unitario ya no va a ser íntegro, va a ser un numérico de 12, de los cuales 3 van a ser decimales. Stock va a ser un numérico de 6, de los cuales 2 van a ser decimales. Código tipo no toco nada porque viene de otra tabla. Ok, voy a ver si me deja grabar esto. Yo modifiqué acá mi código de artículo. Acá en mi diseño no va a cambiar, ¿verdad? Porque esto es un diseño que yo exporto allá a través de un query. Acá no cambió nada mi código de artículo. Pero fíjense esto ahora. Fíjense muy bien lo que voy a mostrar. Esto es importante. Puedo cerrar este diseño. Save, guardo y se fue, ¿verdad? Voy a ejecutar de nuevo Power Architect. Fíjense muy bien aquí. Esto es algo nuevo y con esto ya terminamos la clase. Yo puedo hacer una conexión, acá donde dice Connections, puedo crear una conexión a mi base de datos Postgre haciendo Connections, Add Connections, New Connection y ahí defino la conexión. Por ejemplo, la conexión a mi server donde está mi tabla de suministros. Entonces le llamo los suministros. Le digo el tipo de base de datos que es Postgres. Le digo la IP o el nombre de mi base de datos. Si es en mi máquina local es localhost. El puerto predeterminado es 5432 y mi base de datos se llama suministros. Mi usuario es Postgres porque este es el usuario predeterminado de instalación y la contraseña con la que me conecté. Y ahí hago test. Hay un problema de encoding, dice. No existe. Base de datos, parece que le llamé suministro. Test, ahí dice. El nombre de la base de datos nomás escribí mal. ¿Ven? Dice test suministro y me creó la conexión, ¿ves? Le doy OK y él me queda acá un acceso a suministro en la parte derecha. Y si yo me voy al public, que es el esquema, yo puedo, arrastrando, ver todas las tablas que tiene la base de datos.
¿Qué les parece? Esto se llama ingeniería reversa, es decir, teniendo la base de datos yo puedo ver su diseño de modelo. ¿Qué les parece? ¿Y qué pasó acá en artículos? ¿Ven? Código de artículos es varchar de 6, descripción es varchar de 100, costo unitario. Voy a hacer más grandecito para que vean text color, para que vean todo. Y voy a poner todo en azul oscuro y la tabla va a ser naranja más. ¿Ves? Costo unitario es numérico de 12 con 3 decimales, el stock es numérico de 6 con 2 decimales. Y esto yo puedo grabar como otro, ¿verdad? Suministros 2. Suministros P2. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es al revés. Desde la base de datos creando el diseño. Entonces, con la mayoría de las herramientas de diseño, ustedes pueden conectarse a una base de datos y ver el diseño aunque no lo tengan. Es decir, con la base de datos de sus trabajos, ustedes pueden hacer esto. Si tienen el acceso, claro. Y ahí pueden entender mejor cómo es el diseño, porque usted ahora ya entiende. Ah, mira, un artículo tiene una unidad de medida es a n artículos. Ah, y los artículos se hacen entrega y las entregas, acá está la cabecera o el resumen de las entregas y las entregas los hacen empleados, ¿verdad? Bueno, con esta demostración de ingeniería reversa, pero esto es independiente, ¿verdad? Independiente. Yo puedo borrar esto, pero eso no afecta a la base de datos, ¿ok? El diseño, lo que yo haga acá con esto no va a impactar en la base de datos. Esto es solamente como traer la documentación, traer el diseño. Y con esta demostración termina la clase de hoy. En la clase siguiente vamos allá a dar normalización. Es decir, cómo mejorar el diseño de una base de datos y hacerlo más pro. Con esto termina la clase de hoy.